Gracias por continuar con nosotros y en esta ocasión agradezco nos tome la llamada al secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas. Muy buenas tardes, secretario. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muchas gracias. Secretario, ¿cuál es la situación en estos momentos de COVID-19 en el estado? Bueno, estamos, pues como todo nuestro país, ¿verdad?, en la fase 3, con los programas de prevención y promoción a la salud y las medidas de contención y mitigación, como se ha señalado de la Presidencia de la República y Salud Federal. Sinaloa, de igual forma que el resto de los estados al momento, pensando en la mejor manera de poder valorar el regreso a lo más normal posible, privilegiando desde luego pues la salud, ¿verdad? En este sentido, Sinaloa pues ha sido una de las zonas con mayor densidad, específicamente en Culiacán, por la interconectividad que tenemos, pero seguimos luchando con todas las acciones en específico. Tenemos fe en que vamos a salir adelante. Le saluda Yoely Ramírez, secretario, gracias por estar con nosotros y como siempre le agradecemos muchísimo que atienda a Mega Noticias TVC, sobre todo por la cantidad de auditorio de gente que está interesada en el tema allá en Sinaloa. Sabemos que en este momento en Sinaloa hay más camas ocupadas con ventilador que en Ciudad de México. Una noticia pues que obviamente nos preocupa, nos entristece, pero en ese sentido saber si en este momento ya se ven rebasadas las capacidades del Estado, si van a requerir un apoyo de otras entidades sanitarias en estados vecinos para poder atender esta necesidad de ventiladores, o cómo observa que se comienza a comportar la curva, porque en muchos estados están diciendo que la situación está bajo control. A nivel federal dicen que la curva ya está aplanada, pero vemos esta información en los estados y pues obviamente nos llena de preocupación. En este sentido, ¿ven este déficit? ¿Van a necesitar apoyo de otros estados? Mire, gracias por la pregunta y qué bueno que nos la hace, Yoely. En términos generales, creo que el criterio operacional de camas con ventilador que se reporta en la plataforma de IRAC, se llama enfermedades respiratorias agudas. Yo hace un rato precisamente estaba revisando con mis subsecretarios el tema de por qué hay algunas diferencias. Puede ser en el concepto operacional de camas con ventilador que estén en terapia intensiva o en camas de hospital. Nosotros en Culiacán y en Sinaloa tenemos alrededor de un 40%, máximo el 45% de ocupación de camas con ventilador. Estamos con una capacidad física instalada de respuesta arriba del 50%, de tal manera que no estamos en crisis todavía, ¿verdad? Y esperamos que no nos rebase. Además, tenemos las áreas de terapia intensiva habilitadas con hospitales temporales en 4 hospitales, unidades médicas en Culiacán, en el general, en el Hospital General de Guasave, en el Hospital General de Mochis y en el Hospital General de Mazatlán, con prácticamente 50 camas de terapia intensiva con ventilador. Y además esperamos prontamente, será cuestión de días, quizá 3 a 5 días, que el nuevo Hospital General de Culiacán, que tomó la Sedena, también inicien operaciones con cerca de otras 30 a 50 camas más. De estas serán cerca de 20 con ventilador. De tal manera que es un concepto, yo creo, de información básicamente, pero la realidad es que no estamos saturados. Desde luego que estamos ocupados monitoreando también nuestros ingresos y los egresos diarios en ese sentido. Pero esa es la realidad que tiene Sinaloa, Yoely. Doctor, en cuanto, están atravesando ahorita por la fase más crítica, ¿cómo se encuentran en cuanto a el personal de salud? ¿Es suficiente en cuanto a todo el equipo de protección para este personal de salud que se está enfrentando día a día contra este virus? Fíjese que es una pregunta también muy interesante porque sí, en cuanto al recurso humano, dada
la generalidad que se manejó en las indicaciones, primero que sale de Salud Federal, en cuanto al personal que tenía 60 años o más de edad y con enfermedades crónico-degenerativas, diabéticos, hipertensión, obesidad, o bien mujeres embarazadas, población en riesgo, que los ponía en etapa de vulnerabilidad, se fue cerca del 60-70% de la población de los trabajadores de las áreas hospitalarias. Entonces sí nos quedamos con déficit en las unidades del sistema de salud, indiscutiblemente. Hemos permitido la contratación de cerca de 600 trabajadores, apoyados mucho por Salud Federal a través del INSABI. En ese sentido, ha habido una respuesta muy buena. También hemos sido apoyados con recursos federales, con equipos de protección personal para los trabajadores e insumos. Y también nos apoyaron para la adquisición de ventiladores. Estamos, diríamos, estables al momento, sin bajar la guardia y aparte apoyados por el sector empresarial. Hemos hecho mucha sinergia en ese sentido con el sector empresarial también, con donaciones y apoyos en especie para los recursos que sean requeridos. De tal manera que, bueno, estamos haciéndole la lucha por todos lados y con la esperanza de que salgamos adelante. En la curva epidémica que nosotros tenemos, vemos la última línea con tendencia muy probable a cierta estabilización, pero no podemos decir que ya estemos superado el pico máximo. Esperamos esta respuesta de estas 2-3 semanas que quedan de mayo, precisamente por los días, viene el 15 de mayo, que es el Día del Maestro, viene el 23 de mayo, que es el Día del Estudiante, que también es importante limitar la movilidad y seguir insistiendo que hay que quedarnos en casa para no tener un repunte importante de casos. Oiga, secretario, usted habla ya de esta estabilización que se puede ir, ahí como decían, una luz al final del camino. En esos términos quisiera saber cuáles son o cuántos son los municipios que están en estos diferentes colores de semáforo para tratar de establecer una fecha de reapertura potencial en los municipios del estado. Sí, la verdad es que si vemos el mapa, Sinaloa está en rojo todo, ¿no? No pudiéramos, el criterio de definición de municipio de la esperanza es que no tenga en sus fronteras algún otro caso de COVID. En el caso de Sinaloa, valga la expresión, prácticamente a excepción de uno, que es Concordia, no tenemos caso reportado. Son 18 municipios, pero ninguno ahorita está libre de las fronteras, de tal manera que no estaría en condiciones, ¿verdad?, de este 18 de mayo para empezar el regreso a las actividades normales. Empezaremos en esta primera etapa del 18 de mayo para las preparaciones de continuidad, en efecto, con todas las acciones de sanitización, de prevención, de la sana distancia, de aislamiento, etcétera, etcétera. Y pensar a finales de mayo, 31, que termine la jornada de sana distancia, el escalonamiento del regreso a lo más normal posible, de manera cautelosa, programada, con sectores como pudiera ser la construcción y el área de la minería, por ejemplo. Y así, de manera paulatina, esperanza de que vayamos regresando, la tenemos. Secretario, entonces usted menciona en estos momentos como fecha 31 de mayo. ¿Se descarta por completo el 18 de mayo para el retorno en algunas entidades? Sí, se descarta. Sinaloa iniciamos con acciones todavía de reforzamiento, de prevención y sanitización, de capacitación a las diferentes áreas productivas para que el resultado sea mejor. Okay, y entonces en labores de construcción de minería después del 31 de mayo, entonces. Sí, seguramente que pudiera ser la semana del 23 al 30, 31, que algunos sectores ya puedan regresar. Puede ser, no se descarta construcción y minería, ¿no? Sinaloa no tiene un gran impacto en el aspecto minero porque no es un estado, tiene algunas minas, ¿verdad? Pero no es tanto como otros estados, ¿verdad? Pero sí en el aspecto de la construcción. Cabría la posibilidad de que construcción pudiera ser considerado según la evolución del 20 en adelante. Secretario, por otro lado, COFEPRIS ha estado llevando ciertos protocolos de mitigación del virus en diferentes sectores. ¿En qué consisten precisamente estos protocolos y cómo van?
Bueno, COFEPRIS participa, en el caso de Sinaloa, todo el gabinete del gobernador Quirino Ordaz está integrado al 100% en el apoyo a la Secretaría de Salud, con diferentes comisiones, pero haciendo sinergia. En el caso de COFEPRIS, sumado, por supuesto, como Secretaría de Salud y en conjunto con otras secretarías, estamos haciendo recorridos de supervisión, de aplicación correcta de las diferentes normas de regulación sanitaria en todas las actividades sectoriales, pero participa en acciones de sanitización con cloro diluido en las áreas de sanitización y principalmente en las instalaciones de las unidades médicas, cuidando al personal trabajador de salud y también en algunos otros espacios. Las áreas que están abiertas de comercio como esenciales también se apoyan para que estén debidamente cubiertas. También se ha aprovechado el sector escolar, los espacios para también estar con sus limpiezas de manera correspondiente, e incluso también en las áreas agrícolas con participación de la Secretaría de Agricultura. Se ha participado con sanitización en todos los 18 municipios, en los diferentes campos agrícolas, donde hay jornaleros, etcétera, cuidando la sana distancia. De tal manera que es un recorrido permanente. Para concluir, secretario, nada más en términos de las escuelas, ¿cuándo se podría estar hablando de este retorno a las aulas? Sí, el señor gobernador Quirino Ordaz señaló que no había condiciones de regreso ahora en junio. Habría que esperar prácticamente hasta ya bien después que culminen las áreas escolares en línea, como está programado en Sinaloa ya, para su reinicio posteriormente, quizá el mes de agosto. Así es el secretario de Salud de Sinaloa, Efren Encinas Torres. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos a Mega Noticias TVC. Al contrario, muchas gracias y agradezco la oportunidad de saludarlos con mucho afecto. Saludos a todos quienes nos escucharon. Muy amables, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.